Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Posgrado y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor, el doctor Alejandro Chafuen. El doctor Chafuen es argentino y norteamericano. Cursó sus estudios universitarios en el Grove City College en Pensilvania, en la Universidad Católica Argentina. También obtuvo una licenciatura en economía y se recibió su doctorado bajo la tutoría del economista de la Escuela Austriaca, doctor Hans Hensholz, en el International College. En el ámbito académico, tiene una dilatada actividad académica. Fue profesor en la Universidad Católica Argentina, en ESIADE, y en la Universidad de Buenos Aires. Y además ha proseguido esto en Estados Unidos. Es autor de un famosísimo libro, del cual tendremos ocasión de hablar al menos unos minutos, titulado Economía y Ética, Raíces Cristianas de la Economía del Libre Mercado, que ha sido traducido a en vastísimas áreas del mundo. Es un prolífico autor, colaborador en prensa en distinguidos periódicos del mundo, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, The Wall Street Journal y Forbes. Es además doctor honoris causa por esta universidad en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue presidente de Atlas Network, en la cual impulsó muchísimos proyectos en toda la América española y el mundo. Es miembro de The Acton Institute en la actualidad, The Philadelphia Society, el Fraser Institute, la Fundación Internacional de la Libertad, Fundación CICE Venezuela, y miembro de la World Charity Foundation del Templeton Religion Trust, y además director del Hispanic American Center for Economical Research. Es además miembro de la Mont Pelerin Society. Es un lujo tenerlo con nosotros, doctor. El placer es mío, Jesús. Le vamos a hacer unas tres preguntas iniciales. A propósito de este libro que fue tan pionero, que se ha editado en muchísimos países, me asombró el número de traducciones. ¿Cuál es el balance que usted hace después de tantos años de publicado el libro? El balance es, para mí, es magnífico. Escribí ese libro como un deber de justicia, porque cuando encontré estos autores que se llaman de escolásticos, Mm. gente que siguió a Santo Tomás y empezó a estudiar la realidad económica, me dije que hay una campaña de silencio para que esto no se sepa. Así que una vez que escribí el libro y empecé a hacerlo de a poco y me fui a España a terminar lo que estaba estudiando en la Universidad Católica y el libro fue publicado por Ignatius Press, en el libro, la primera edición inglesa. Inglés. La escribí primero en inglés y fue Y después tesis doctoral. Mi objetivo era tratar de hacer un libro de cada capítulo, siguiendo un poco lo que había hecho Santo Tomás y otra vez, ver qué es lo que estamos aprendiendo de la realidad económica y iluminarla con los buenos principios de qué es la persona humana, qué es la creación y demás. Mi vida un poco cambió, pero mi sueño se cumplió más que lo que yo pensaba, porque en 1990 se creó un instituto y Guatemala fue irresponsable de eso, el Acton Institute, donde muchos investigadores y profesores están siguiendo estos estudios que muestran la contribución cristiana a la economía de mercado. Uno de los primeros que le prestó atención a esto fue el fundador de esta universidad, Manuel Ayau. Yo había escrito algunos papers que fueron base del libro Ujú. y me invitó en 1979, calculo que debe haber sido eso de agosto, septiembre, y creo que di charlas donde estaba Joe Kaiser en ese momento, y después, en 1990, cuando Manuel Ayau estaba a cargo de la Mont Pelerin, que se hizo acá en Guatemala en enero, Ujú. en Antigua, él nos dio coraje para tocar el tema de religión y libertad, que Hayek lo había abordado en 1947 en la Mont Pelerin, diciendo que es necesario que estudiemos lo que uno aprende para la sociedad libre, que viene de la religión y la tradición. Ahí lo invitamos al padre Robert Sirico, Ujú. y caminando en las calles de Antigua, él decía: ¿cómo puedo conseguir un secretario que me ayude a escribir? Porque no me da tiempo. Y dije: bueno, estás pensando muy chico, ¿por qué no creas una organización? Entonces volvió, se juntó de vuelta con un joven que había conocido unos años antes, Chris Mauren, que es hoy el Sí, presidente, y bueno, cierto. y crearon esta organización que es la líder en el mundo de defender la importancia de la libertad económica en el mundo de la religión
y la libertad. Así que muy contento de que hay muchos esfuerzos en diversos lugares del mundo que siguen lo que empecé. Y ustedes aquí en Guatemala tienen la Casa Popenoe, ¿no? Sí, así es. Dedicada un poco a estos autores. Así es, y The Acton Institute es una organización muy aliada de la Marroquín y una magnífica organización. Una pregunta, cuando usted mencionaba que esto era un interés que se decantó en la tesis doctoral y que pensaba que esto iba a ser de alguna forma un capítulo por cada, un libro casi de cada capítulo, ¿qué fue lo que le motivó a estudiar unos autores que están, para un joven hoy en día es difícil llegar a ellos, entenderlos y además relacionarlos con la economía? Porque ese libro fue pionero en buena parte de lo que ha venido pasando en los últimos 40 años, interés por los escolásticos, relación entre filosofía y economía. ¿Qué fue lo que lo desató intelectualmente, lo potenció? Bueno, yo me enamoré de la libertad de joven. Y me gustaba una autora que me fascinó, que se llama el seudónimo en Estados Ayn Rand, una autora rusa, una novelista rusa, que era una gran campeona del individualismo. Ujú. Y yo era agnóstico en la Universidad Católica. En los primeros años me echaban de las mesas de examen por decir herejía. Pero Ayn Rand respetaba mucho la contribución a la razón de Aristóteles, a esa parte del racionalismo de Santo Tomás. Entonces yo empecé a leer esos autores y me cambió mucho mi perspectiva, ¿no? La conversión a la fe es algo que es un don de la gracia, no depende tanto de uno, pero en la mitad de mi carrera universitaria adquiero la fe. Y en ese momento la teología de la liberación era reina. En la Universidad Católica tenemos hasta una célula terrorista dentro de la Universidad Pontificia. Eh, Ah, y, y mucho de lo que decían los sacerdotes predicaban envidia, predicaban odio. Y entonces vi mucha gente alejarse de la fe ujú. por las cosas equivocadas que decían muchos sacerdotes sobre la economía. Y cuando yo a quinto año teníamos historia del pensamiento económico, un profesor educado en Innsbruck, en Austria, un rumano, que básicamente ni tocábamos a Adam Smith. Es tanto lo que había, a mí me sorprendió, hasta me peleé con el profesor la primera clase y me mandó a estudiar y empecé a estudiar estos autores antiguos y la verdad no podía creer que esto no tenía más proyección. Entonces empecé a dedicar mi vida por razón de justicia, porque estos autores no debían ser ignorados, pero también por razón de apostolado, porque el que es cristiano quiere compartir su mensaje y grandes amigos míos se alejaban de la fe. Entonces yo digo, al comienzo de mi vida me enamoré de la libertad, después de Dios y después aprendí que es la misma cosa, a mi juicio, y mi vida un poco está dedicada a eso, a mostrar la importancia de estos dos aspectos de la creación y ayudar a los que quieren trabajar en ese campo. La segunda pregunta está muy relacionada a esto que ha comentado. Yo, por ejemplo, a modo de confesión, cuando empecé a estudiar estas ideas en Venezuela, uno de sus libros, uno de los libros que de alguna forma en el ambiente se menciona es el suyo. Y entonces, cuando leí, fue mi primer acercamiento a este tipo de ideas de libertad, pero cuando uno tiene el placer de conocerlo y cuando uno sabe estos detalles biográficos que pasa de leer a Ayn Rand, ¿no? Y luego a profesar la fe cristiana, me surgen dos preguntas, que es un tema que se habla en muchos ambientes liberales y desde el punto de vista de la academia, ¿no? Es, de alguna forma, el liberalismo tiene que ser ateo. Muchos piensan que tiene que ser una relación liberalismo, ateísmo y rechazo al cristianismo. Hay otros que con una visión agnóstica reconocen el valor del cristianismo culturalmente, sin profesar la fe. Y hay otros que asumen que, bueno, se puede, no solamente se puede reconocer el valor cultural del cristianismo, tener una profesión de fe o asumir la fe católica y seguir las ideas de libertad. Y nadie tiene la experiencia que tiene usted de arrastrar el mundo iberoamericano y norteamericano. ¿Cuál es su balance a estas discusiones? ¿Cree que son discusiones estériles en muchos sentidos, en donde hay mucha violencia en no reconocer al otro? ¿O cuál es su visión de este intento a veces de cisma, de identificar quiénes son más liberales que otros, ¿no? Es muy importante y a mí, bueno, lo que me ayuda de tener un pasado de perseguidor de cristianos es que no me puedo enojar porque yo era uno de ellos. Eh, pero el que con más énfasis explicó esto en 1947, cuando von Hayek
que tuve la suerte de conocer en varias oportunidades, que era la Mont Pelerin. Su presentación básicamente era sobre este tema, porque decía que hay una tradición liberal, en ese momento la identificaba con el continente europeo, que era tan reacia a aprender lo que uno puede usar para comprender la sociedad, que viene de la religión y de la tradición, no del racionalismo, que por esa actitud de negar que hay un conocimiento que viene, que evoluciona a través de la historia, mucha gente que era religiosa y respetuosa de las tradiciones y los valores tradicionales se iba a campos reaccionarios, nacionalistas, que no se sentían cómodos. Claro. Cada 10 años repetía, ¿no? Este mensaje, pero lamentablemente en estos últimos años empeoró el tema, ¿no? Uno de los fundamentos de por qué se crea la sociedad Mont Pelerin, vean los estatutos, es combatir la idea de que no hay valores morales absolutos. Ujú. Pero últimamente, lamentablemente, se empezó a enfatizar, yo creo, una vez que pierde el socialismo en la batalla de la eficiencia económica, dicen, bueno, vamos a ver si podemos ganar la idea de cambiar lo que la gente piensa que es el ser humano. Y hay mucha confusión. ¿Se acuerdan? El marxismo pensaba que iba a crear un hombre nuevo y nunca pudo crear un hombre nuevo, pero ahora hay toda una corriente de liberales que piensan que cada uno puede crear su propia verdad, ¿no? Empezando por uno mismo, Ujú, ¿no? Y ujú. ignorando la ciencia y la biología y demás. Así que yo soy de los que participan de la idea de que todos estos sectores son liberales. Yo los pongo casi en el mundo liberal desde los randianos a los Así es. anarcocapitalistas, y considero que tengo amigos en cada una de esas áreas. El mensaje que yo les daría, que ciertos aspectos que son esenciales de la lucha, que cada uno tenemos, ¿no? por nuestra felicidad, y que no deberían ser en el sentido de dogmáticos impulsados para toda la sociedad, que respetemos eso y nos juntemos en lo que tenemos en común, que es el conocimiento de la importancia del ser humano como un individuo irrepetible, pero también social, también espiritual y creado. Murray Rothbard, que fue siempre muy generoso conmigo y era conocedor de los escolásticos, un sacerdote que se llama James Sadowski, jesuita, que le ayudó a entender el tema de la ley natural, pero nunca hizo el paso de dónde viene Ya. la naturaleza, ¿no? Que es la ley divina. Pero en fin, eh, siempre podemos trabajar porque su análisis ha sido tan consistente, ¿no? Y de vuelta hay diferencias en Hayek, en Mises, Israel Kirzner, que es del lado judío. Él, como Locke, dedicó los últimos 10 años, ahora son más que 10 años porque está viviendo mucho tiempo, a estudiar estos temas de religión. Así que, en fin. Una cuestión que mencionó en la pregunta anterior, que me parece vital, era cuando estaba mencionando el tema de que no solamente hay una derrota del socialismo, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque eso pasó, se perdió ese debate, pero hay otras dimensiones del ser humano que son importantes. Bueno, la religiosa y luego disciplinas que estudian eso, la sociología, la filosofía, la teología, etcétera. Entonces, en el mundo liberal, probablemente muchas veces nos hemos enfatizado mucho en la economía. Y usted ha estado en varias disciplinas, no solo en la economía, se interesó por temas filosóficos, por temas teológicos y además es miembro de varias instituciones académicas. Y hay esa tendencia de, bueno, todo aquello que es sin fines de lucro no hay que darle importancia en las universidades, ¿no? Y ha generado esta idea de que solo la economía es lo más importante. Y nosotros en posgrado hemos hecho como un énfasis de decir, bueno, a ver, hay muchas áreas del saber que son muy importantes y que hay que tomarlas en cuenta y ver, como usted decía, los distintas perspectivas. ¿Cuál es su visión del el mundo académico actualmente? Bien desde dentro, desde fuera, en los Estados Unidos, ¿y qué podemos aprender? ¿Qué podemos evitar? Bueno, y estudio mucho esto porque yo soy miembro del directorio de una universidad, un college, Grove City College, fundado en 1876, muy similar a la Marroquín. Enseñamos economía Ya, austríaca, sí. y siempre estudiamos la competencia y lo que está pasando. Tampoco recibimos apoyo del Estado, ¿no? Ya. O no aceptamos apoyo estatal. El, para mí
la libertad para ser efectiva necesita un orden, y ese orden es hecho por seres humanos. Y tiene tres patas, ¿no? Lo primero, me especialicé en economía, pero el libre mercado es simplemente la libertad de poder intercambiar lo que es de uno, ¿no? Con los demás libremente. Eso implica la propiedad privada respetada y un sistema que lo respete, seguridad interna para la persona en su propiedad de ataques internos y externos. Es que el tema de seguridad es esencial para la libertad y hay muchos factores políticos, geoestratégicos. Y el otro es el tema de que ya hablamos de los valores Ujú, y de las instituciones. claro. La propiedad privada, que es el eje casi de la economía libre, nace en cierta forma, los antropólogos lo explican, para proteger la familia intergeneracional. Entonces, todo lo que involucra la unidad familiar, ¿no? Y las instituciones que llevan a ese núcleo donde el ser humano crea y aprende sus primeras herramientas para sobrevivir, es de la familia. A los que no me creen, yo digo que la propiedad y la familia son las principales instituciones de la sociedad libre. Yo digo, bueno, si no me creen a mí, créanlo a Marx, que son las dos instituciones que él ataca y trata de destruir, y sus seguidores también. Es cierto. Entonces, lo que pasa es que hay que ser consciente de lo que uno no sabe. Estos autores escolásticos me ayudaron mucho, porque la economía es solamente un aspecto, ¿no? De los 10 mandamientos, el no robar eran los que hablaban Ujú. de temas económicos. Pero hay muchísimos otros temas, ¿no? Desde amar al prójimo, desde cultivar las virtudes, y yo leyendo, buscando las contribuciones económicas en San Francisco de Sales, por ejemplo, leía 90% de unas contribuciones magníficas que creo que fueron alimentando mi alma, y saber de lo que no sé. En el sentido, y por eso tenemos muy pocos antropólogos, tenemos muy pocos psicólogos en nuestras ideas, y de a poco tenemos que hacer ese sueño de von Hayek, Claro. de no cerrarnos en solamente la ciencia económica, que es esencial, pero hay que aprender a ir más allá y nutrirnos de los conocimientos de otras ciencias. Bueno, eso es un esfuerzo que tratamos de hacer acá en la escuela de posgrado y le agradecemos muchísimo todas estas lecciones que nos ha dado hoy. Bienvenido nuevamente a su casa porque usted es doctor honoris causa de esta universidad. No sé si quiere decir algo más a los que nos están viendo aquí en toda América Latina. Me siento como en casa, y básicamente lo que les pediría es que ustedes se transformen en los nuevos escolásticos, que lo que aprenden de la verdad del ser humano, y ustedes saben que son libres, que pueden decidir ver esto o no ver lo demás, pero a partir de allí utilicen sus talentos para contribuir a hacer crecer el nivel de conocimiento de ustedes y de la sociedad, y trabajar en conjunto con otros, hacer sociedades más libres y más virtuosas, ¿no? Así que, pero no deleguen la responsabilidad. Estén donde estén, puede contribuir a este gran sueño, que es el sueño de la libertad de la persona humana. Muchísimas gracias, doctor Chafuen. Es un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias a ustedes y les invitamos a ver a la página de la Escuela de Posgrado y en nuestras redes sociales y esperamos en otra oportunidad seguir charlando con ustedes virtualmente. Un saludo.